Hablamos de salud en Directo América y ya está conmigo preparada, lista en el estudio, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida. Feliz martes para ti. Empezamos con una noticia de última hora. Acaba de salir hace minutos. Pfizer va a permitir que otras farmacéuticas creen versiones genéricas de su píldora contra el COVID-19. Qué buena noticia, Mar. Sí, es una buena noticia, es un paso hacia una distribución más equitativa de este tipo de medicamentos y eso es gracias a un acuerdo con el Fondo Común de Patentes de Medicamentos. Escuchemos antes que todo el anuncio que hicieron. Hoy el Fondo Común de Patentes de Medicamentos, creado por la Agencia de Salud UNITAID para aumentar el acceso a medicinas en países de ingresos bajos y medianos, anuncia un acuerdo voluntario de licencia del candidato a tratamiento oral antiviral de Pfizer contra el COVID-19 que se administra con una dosis baja de ritonavir. Recordemos que es un acuerdo que entonces lo que hace es permitir que otros fabricantes hagan versiones genéricas de esta pastilla y eso hace más accesible, más barata, también más fácil de fabricar, una herramienta que se prevé que vaya a ser clave en la lucha contra el COVID-19. El acuerdo incluye 95 países que representan aproximadamente la mitad de la población del planeta y también, pues para recordar un poco cómo era este medicamento, se dice, según los primeros estudios, que podría evitar en más de un 80% los casos de COVID grave en personas con riesgos ya preexistentes. Merck, que está desarrollando una pastilla similar y que de hecho va un poquito más avanzada que Pfizer en el desarrollo de este fármaco, tenía un acuerdo parecido con el mismo fondo y pues en ambos casos supone un paso adelante hacia esta distribución más equitativa de los medicamentos, sobre todo después de que haya habido tantas críticas por la inequidad que ha tenido la llegada de las vacunas a todo el mundo. Recordemos, no es una liberación de patentes, no es lo mismo, que es lo que reclaman algunas entidades sociales, pero es un paso adelante. Así es, Mar, pero seguimos hablando de COVID-19. La vacuna contra el virus desarrollada en España sigue avanzando. Le pregunto, ¿cuáles son estas novedades? Pues básicamente pasó a la fase 2 de los estudios, lo aprobó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y lo anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Escuchémoslo. La segunda fase, que se va a llevar a cabo en 10 centros hospitalarios y con más de 1.000 voluntarios, pues va a contar con una ayuda de 15 millones de euros del Gobierno de España, tal y como aprobamos hace 2 semanas en el Consejo de Ministros. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos. Repasemos igualmente qué sabemos de esta vacuna a día de hoy. Es una vacuna desarrollada con la tecnología de proteína recombinante, que eso consiste básicamente en coger unas proteínas de los virus de COVID-19, además de un refuerzo para fortalecer la respuesta inmunológica, y eso hace que el cuerpo pueda reconocer esas proteínas del virus y reaccionar cuando se contagie. Es la misma tecnología usada, por ejemplo, por Novavax, que es la de la farmacéutica estadounidense. El fármaco se conserva entre los 2 y los 8 grados. Eso hace también augura una distribución logística mucho más fácil. Los ensayos clínicos se han hecho administrando 2 dosis con 21 días de diferencia y la empresa quiere empezar a distribuir ya el fármaco a principios del 2022 y dice que va a tener 600 millones de dosis listos para distribuir durante todo el año próximo. Este estudio además se hará en personas que ya hayan recibido 2 dosis de vacunas Pfizer, es decir, que se estudiará como dosis de refuerzo para personas que ya hayan sido inmunizadas. Recordemos además que España tiene el 80% más, de hecho, de su población vacunada, con lo que puede ser incluso más práctico saber qué efectos tiene como dosis de refuerzo que como vacuna inicial ahora mismo. Así es, Mar, pero seguimos hablando de otro virus que también alerta a la comunidad científica internacional. Estamos hablando de casos de gripe aviar que se ha detectado en varios países de Europa y también de Asia. Pues sí, han empezado a sonar las alarmas, los epidemiólogos están revisando qué pasa. La gripe aviar es una enfermedad que afecta principalmente a los pájaros, pero que puede pasar a los humanos. Estos son los países que han detectado algún tipo de alerta. Francia, Países Bajos y Bélgica han tomado ya algunas medidas de contención al detectar casos aislados. Noruega, Japón, Corea del Sur han tenido ya lo que han llamado brotes en algunas granjas aviares, mientras que China es el único país por ahora que ya ha detectado casos en humanos. Son 21 casos en lo que va de 2021, eso es 4 veces más de los que se detectaron en 2020 y entre esos casos ha habido 6 muertes. Este virus no pasa tan fácilmente entre pájaros y humanos. Recordemos que no pasa, por ejemplo, por comer la carne o por comer los huevos de un pájaro infectado, sino con un contacto muy estrecho, por ejemplo, tomando agua que haya sido contaminada. Por ahora no es un caso de epidemia, pero históricamente sabemos que sí puede ser un caso grave de
de crisis de salud pública, entonces pues tocará estar pendientes y que haya una vigilancia epidemiológica sólida. Terminamos en Afganistán. El gobierno de los talibanes criticó a la comunidad internacional por cortar la ayuda que sostenía el sistema de salud. Pues sí, después de haber hablado de Afganistán varias veces en este espacio, finalmente el ministro de Salud interino de Afganistán habló para criticar tanto al gobierno anterior como a la comunidad internacional. Escuchémoslo. Durante 20 años, el sector de la salud se ha mantenido dependiente de la ayuda externa. No se ha hecho ningún trabajo para prepararse en caso de que ese sistema fallara, para que la infraestructura y los recursos de atención a la salud pudieran sobrevivir. ¿Cómo podemos proveer servicios si los recursos extranjeros se restringen y las organizaciones internacionales cortan su ayuda? El Banco Mundial, la Unión Europea, USAID, no cumplen las promesas que le hicieron a los afganos. Recordemos que realmente Afganistán atraviesa una crisis de salud grave. Actualmente hay 3,2 millones de niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición. Múltiples hospitales han tenido que cerrar, pero la verdad es que no es del todo cierto que no haya habido ningún tipo de ayuda internacional. Por ejemplo, la ONU ha asegurado ya que pagará los salarios de 25.000 trabajadores que llevan meses trabajando sin cobrar, cosa que también ha dificultado mucho la atención pública en Afganistán. Es decir, que sí ha habido un recorte de ayudas, pero no es del todo cierto que no estén llegando ningún tipo de dinero pues, al sistema público afgano. Mar, gracias por toda la información. Entonces, ahora sí, vamos con nuestro segundo invitado del día. Y lo bueno es que usted se vacunó, puede tener su carnet de vacunación para entrar a los restaurantes aquí en la ciudad de Bogotá. Esto le va a interesar, así que le invito a que me acompañe.